Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo desde aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a seguir meditando la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Pero vamos a usar otros textos más porque vamos a ver un tema que se llama consecuencias del pecado. Entonces usaremos algunos textos más y va a ser una serie de predicaciones porque este tema es muy amplio y entonces necesitamos espacio. Entonces, comenzando con Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, las consecuencias del pecado. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué es el pecado? El pecado es una actitud de rebeldía y desprecio de una criatura hacia su creador. Y nosotros como personas somos creados por Dios, así que todas las personas son creadas por Dios. Entonces cuando el hombre empieza a rebelarse, empieza a desconocer como criatura a su creador, entonces ese es pecado. El pecado de Adán no solamente fue comer la fruta, sino que es la actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios. Es la rebeldía hacia su autoridad, porque Dios había dicho que ellos no debían de comer ese fruto de ese árbol. Entonces, de esa forma, Adán se rebelan en contra de esa autoridad de Dios. ¿Y cómo lo despreciaron? Cuando ellos hicieron más caso a la serpiente que al mismo Dios, mostrando que podían ser independientes, ya que la serpiente les dijo que Dios sabe que si ellos comen eso, pues van a ser como Dios. Siempre es una de las cosas que el humano batalla y lucha y piensa que puede ser como Dios, que puede saber lo que quiere, puede saber lo que necesita y sabe lo que hace, pero realmente es una situación compleja que después se va a dar cuenta que no es así, que necesita un Dios, que necesita a alguien que lo ayude, que lo guíe, pero mientras en su situación de rebeldía piensa eso, que puede ser independiente de Dios. Entonces hay una gran consecuencia de ese pecado que ellos pues tuvieron. Cuando ellos disfrutaban de la bondad de Dios en el huerto, pues ¿qué les faltaba? No les faltaba nada. En un momento de descuido espiritual, perdieron todo. En un momento que hicieron caso a alguien más que a Dios, en un momento que ellos dejaron de mirar a Dios y miraron el pecado, miraron el fruto que era atractivo, entonces la consecuencia fue ahora que tenían que trabajar duro sin la ayuda y la bendición de Dios. Dios siempre iba a producir la tierra, pero ellos tenían que trabajar. Cuando antes ellos simplemente estaban en el huerto y Dios producía por sí solo el huerto. Entonces no había necesidad de eso, y muchas veces así nosotros no analizamos, no nos damos cuenta que no hay necesidad de hacer tal pecado, tal cosa, pero por un descuido espiritual, entonces después de eso vienen las consecuencias. Y ahora en caso de Adán tenían que trabajar para que produzca la tierra, de otra forma simplemente no se podía producir. ¿Qué necesidad había de eso? Ninguna necesidad si ellos hubieran mantenido su fe, su obediencia a Dios, y si no hubieran sido rebeldes a la palabra de Dios. Entonces, pecar es una actitud también de cambiar la gloria de Dios por otras cosas que no son Dios. O sea, ¿cuántas personas están adorando y siguiendo a otras cosas que no sea Dios, no sea Él el creador, que
pues los trajo a este mundo, que los formó desde el vientre de su madre, quien hace todo. Entonces dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25, dice, el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, este texto dice, ¿cuántas personas están dejándose llevar en dando gloria a cosas que no son nada, que no tienen vida, que realmente lo tienen que cuidar, lo tienen que proteger, porque entonces se quebra o se destruye o se acaba? Entonces, pero Dios no se acaba. Dios es un Dios vivo y Él siempre está allí escuchándonos, viéndonos. Y entonces así no dan gloria a Dios, no dan gracias a Dios cada vez que amanece, cada vez que pueda ver la vida que Dios les da, y no dan gracias a Dios. Al contrario, dan gracias a otra cosa. Y dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, pecar es eso. Pecado también es cambiar la gloria de Dios por las cosas que no son Dios. Es adorar y servir cosas creadas en lugar del Creador. Es despreciar a Dios y preferir otras cosas por encima de Dios. Eso es pecado también. Cuando tú adoras a Dios, cuando crees en Dios, entonces estás en lo correcto. Eso es lo que tú debes de hacer, es adorar a Dios, darle gracias a Dios todos los días, cuando tú amaneces, cuando tú despiertes y cuando tú terminas tu jornada. Siempre dale gracias a Dios, al Creador que te sostiene, que te mantiene con vida. No hay otra cosa que te pueda dar vida, que te pueda bendecir. Jeremías capítulo 2, versículos 12 al 13 también nos indica lo que es pecar. Pecar es la actitud de mediocridad, es buscar satisfacción en cualquier cosa por encima de Dios. O sea, a veces nosotros nos conformamos en cosas medianas, en cosas mediáticos, que al final, después de cometer tal pecado, tal satisfacción momentánea, después pasas la vida lamentando y te preguntas, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Esas son de las cosas que en el momento tal vez tú te puedes sentir satisfecho en un rato, pero después esa satisfacción momentánea se convierte en lamentación. Jeremías capítulo 2, versículo 12 al 13, dice allí, espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, muchas veces sucede aquí que teniendo la fuente de agua, la fuente viva del agua, y entonces dice, escarban una cisterna y luego cisternas rotas que no contienen el agua, y entonces eso es lo que pasa en la vida de las personas cuando nosotros buscamos una satisfacción momentánea y después te lamentas, después dices, ¿por qué lo hizo? Me siento culpable, pero en ese momento sientes que hay una satisfacción en ese momento, pero después te quedas lamentando, te quedas preocupada, te quedas sintiendo culpable en todo el tiempo. Entonces, eso también es pecado. Y luego dice el siguiente texto en Santiago capítulo 2, versículo 10 al 11, pecar es
contra la ley de Dios. Bueno, Dios ha dado órdenes, leyes que nosotros debemos de guardar, de practicar, de obedecer. Entonces, pero ¿por qué eso es pecado? Porque es actuar en contra de Dios directamente. Santiago 2:10 dice este texto, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Entonces, es importante que nosotros veamos nuestra vida. Yo sé que cada uno batalla con su vida, cada uno batalla con el pecado. Y entonces, pero muchas veces nosotros nos fijamos más en otras personas que nuestra misma, y debemos de preocuparnos cómo estamos delante de Dios, porque entonces pensamos que como no cometemos pecado de aquel otro, entonces estamos libres de pecado. No, tú puedes estar cometiendo pecado, más pecado que los otros, que tú descalificas, que tú dices, eso estuvo mal, este está mal, sino que al contrario, tú debes de ayudar al hermano para que así se pueda ayudar mutuamente. Es lo que Dios quiere. Lo más importante es que tú dejas de ofender a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor tú piensas, no, es que no cometo esto, y entonces ya estás libre, ¿no? Dice la palabra de Dios, si tú cometes un pecado, entonces quebrantas toda la ley. Entonces, esto es pecado. Entonces, simplemente solo hacer cosas malas delante de Dios, pues el pecado es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios, a sus mandamientos, hacia sus órdenes. Bueno, las consecuencias del pecado pueden llevar más allá de lo que tú puedas imaginarte. Así que vamos a buscar allá en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, vamos a encontrar de un personaje que, pues, aparentemente era el líder de la familia, pero involucró a su familia en el pecado y las consecuencias fueron muy lamentables, muy tristes. Veamos entonces lo que dice Josué capítulo 7, versículo 12. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Josué había orado a Dios y preguntaba por qué había venido la derrota, y entonces Dios responde, no, sino que simplemente sucede porque hay pecado. Y entonces dice el versículo 21, pues dice que este hombre Acán, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y en el dinero debajo de él. Entonces, primera cosa que encontramos es que Acán, con sus ojos carnales, pues vio, dice, un lingote de oro, un manto babilónico que seguramente para él era muy importante. Seguramente él creía que con eso podría pues quedar rico con su familia, y entonces, pero Dios había dicho que no debían de recoger nada. Hay que recordar que Dios siempre ordena cuando hay momentos en que cuando había guerra y podían levantar los botines, y entonces podían usarlo, pero hay otros momentos en que dice no toquen nada. Entonces aquí la orden era no tocar nada, pero Acán dice, vio
dentro de los despojos, dentro de las cosas ahí tirados, dentro de la basura, por decir así, vio allí algo que le pareció bueno ante sus ojos carnales. Muchas veces así puede suceder en tu vida, en tus ojos carnales. Puedes tú ver cosas buenas, cosas bonitas, cosas preciosas ante tus ojos, pero ¿cómo lo ve delante de Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Eso es lo más importante que tú debes de ver. Luego dice que codició. Y la otra cosa, cuando codició, entonces lo tomó. ¿Y eso qué sucede? Entonces, después del versículo 24, nosotros podemos ver que ante esta situación de Acán, ante esa decisión, pues vemos que tuvo consecuencia de toda familia. Dice entonces Josué, todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y entonces allí lo apedrearon, dice el versículo 25, y los quemaron después de apedrearlos. Entonces, la consecuencia del pecado va más allá. A veces nosotros ahora pensamos, bueno, que cada quien debe pagar sus pecados, eso es cierto, pero ¿de qué manera tu pecado puede afectar en la vida de tus hijos? Hoy en día, bueno, como padres, influye mucho tu actitud en la vida de los hijos. Cada uno debe pagar, es cierto, pero no hay manera que los hijos no tomen el mismo camino que sus padres, en el aspecto de que siempre hay una imitación. Pablo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Quisiéramos que solamente la gente o los hijos vieran solamente lo bueno de nosotros, pero lo primero que ven es lo malo. Y es allí donde nosotros podemos imaginarnos qué tanto puede trascender tu pecado, tu maldad, tus malas decisiones, tus malos actos, entonces para tus hijos. Entonces es cierto que cada uno debe pegar su pecado, pero siempre hay una influencia. Por eso, padre delante de Dios es importante. El hombre, la mujer, como padre de familia, como madre de familia, siempre es importante delante de Dios. Por eso hay una honra para los padres, de los hijos hacia los padres, cuando ellos han caminado bien. Y por eso es una responsabilidad y por eso como padres, pues debemos de tener cuidado y que el pecado puede trascender no solamente a ti, como en este caso de Acán, sino que la familia, todo fue arrastrado, todo fue apedreado. A lo mejor hoy nadie te va a apedrear, pero las consecuencias del pecado, eso va a traer a la larga, no tal vez en el momento, sino que a la larga eso va a traer consecuencias por el ejemplo, por lo que tú hayas vivido. Espero que tú tomes en cuenta que el pecado puede destruir toda la familia, pero también toda una nación. Y si tú eres cristiano, afecta también a la iglesia. Así que, mis hermanos y amigos, espero que tú tomes muy en cuenta de que debes regresar a Dios, debes adorar a Dios, debes buscar a Dios, debes pedir perdón a Dios por tu rebeldía, por alejarte de Él, y porque si no, entonces tu pecado puede trascender a mayores cosas. Entonces, Adán tuvo consecuencia de su pecado y entonces él tenía que trabajar duramente por haber descuidado su mirada a Dios. Espero que tú no pierdas tu mirada en Dios, sino que mantengas firme en la fe en Cristo Jesús. Pero si tú estás viviendo en pecado y no tienes a Cristo, ven inmediatamente a Él, que Él es el que te va a perdonar y Él es el que quiere reconstruir tu vida. Así que vamos a orar y quiero orar por ti, que Dios te guíe y te traiga a su presencia y que te mantenga firme en la fe si tú ya estás en el camino de Dios. Oramos. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por esta bendición que nos permites acercarnos a ti. Perdónanos, Padre, porque sin duda cometemos pecado y el pecado tiene consecuencias graves, Señor. No permita, Señor, que el pecado nos destruya y sobre todo la relación que tenemos contigo.
Ayuda a aquellos, Señor, que también están luchando, Señor, que podamos ser útiles los unos a los otros. Y si nuestro pecado ha tenido afectación a otras personas, Padre, también ayúdalo en Dios para que ellos puedan salir adelante. Ayúdanos a corregir nuestro camino y que nuestra vida cada día esté mejor delante de ti. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de aquellos que están luchando, Señor, con el pecado, y que, Señor, no permitas que sigan en ese camino, porque las consecuencias son muy graves. Te rogamos, pues, oh en Dios, perdónanos y límpianos todo mal. Ponemos en tus manos cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Dios amado. Amén. Bueno, mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Los espero aquí en la Iglesia Bautista Monte de los Olivos, aquí en Lirios número 65, Colonia Jardines, en Chetumal, Quintana Roo. Dios les bendiga.